Ya se está viendo. A ver, estamos probando para adecuarlo y dejarlo todo listo para el inicio de la clase. Dando los últimos retoques. Gracias a Dios todo va bien. Muy bien. Falta todavía 3 minutos, creo, ¿no? Me he adelantado un poquito antes. Bueno, voy a ponerlo público. Ahora sí tengo tiempo. Bueno, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Siempre es bueno que su misericordia nos acompañe. Siempre es bueno y agradable también saber que Dios está en medio nuestro. Y pues a pesar de las circunstancias tan difíciles que podemos estar pasando con el coronavirus, con las adversidades que están aconteciendo en este tiempo, lo único que podemos decir es gracias Dios, porque tu misericordia es para siempre. A ver, seguramente ya están las personas por venir. Sí, creo que ya están. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Faltan 2 minutos. De repente alguna pregunta mientras vamos avanzando. Mientras vamos estando aquí teniendo este bonito tiempo delante del Señor. Bueno, comentarles también. Ya hemos cambiado el horario de una manera más, de una manera más constante. Va a ser el viernes y el viernes a las 10 de la noche y el martes a las 9. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque, bueno, ya estoy entrando a otras ocupaciones y es el único tiempo que me queda. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que Dios todavía sigue proveyendo a su pueblo, ¿no? Y saludos, Ever, Germán, gracias a ti también. Saludos. Fabiola, a ti también. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este tiempo también mandando saludos, ¿no? Justo estaba recogiendo mis cositas, estaba recogiendo, estaba armando mis, Doris Serna, también ya están empezando entonces a sumarse a la transmisión. A ver un ratito. Esto es importante que se deje así vacío. Muy bien, ya están empezando a sumarse a la transmisión. Y me agrada también, falta un minuto. Solamente para comentarles, ¿no? Estaba entre mis cositas, estaba armando, estaba viendo, estaba ordenando. Y me acordé que íbamos a ir a Sicuani el mes de marzo, abril, no, en marzo íbamos a ir a Sicuani. Justo estaba llevando algunos folletitos en quechua que no tenía, que nos había guardado. Y aquí estamos viendo algunos versículos en quechua, siempre es bonito, ¿no? Compartir, ¿no? Dios ka ancha tapunin runa kunata munakarpan chaymi sapan churinta komurkan papis paypi iñaka ama wañaypak wañunanpak aswampas wiñaypak kaway no kaw san kausananpak. Mi quechua es muy malo, mi runacín es muy malo, pero lo leo ¿por qué? Porque de repente yo sé que hay hermanos de Cusco, hermanos de Puno que nos están escuchando y siempre es bonito recordar el Juan 3:16, lo que leí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces ya siendo las 9, de repente vamos a ir esperando. Gracias a todos, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes. Siempre también es grato saber, siempre, no se olviden que este espacio es hecho solamente para poder compartir la palabra de Dios desde cero, poder animarnos, poder también sobrellevar este tiempo de cuarentena que todavía estamos en la incertidumbre de cuánto durará, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios está en medio nuestro. Y lo que sí sabemos es que Dios hará. Así que cualquier situación que esté pasando, tú sabes, ¿no? A mejorar el quechua, Pastor Esteban. Correcto, sí, mi quechua todavía falta. Runasimi era una de mis tareas pendientes. Gracias por la sugerencia. Entonces, pues, vamos a seguir avanzando. No, sí, uno de mis deseos es aprender más quechua. Ok, vamos a poder empezar sin más preámbulos, compartiendo, porque el tema de hoy es bastante
Es bastante profundo, vamos a hablar bastante ahorita en esta sesión. En esta sesión vamos a hablar un montón porque vamos a tratar lo que es uno de los libros más hermosos de la Biblia y uno de los libros menos leídos de toda la Biblia. Te comento algo. El libro de Levítico, voy a ampliar un poquito a modo de reflexión y devocional. Espérate, voy a poner al revés. Ah, la cámara, mi carita la pongo adelante. Entonces, ¿qué pasa? A modo de devocional, te transmito que uno de los libros que menos lee la iglesia es el libro de Levítico. Levítico es un libro que la gente no lee, siendo el libro de toda la Biblia que más habla a Dios directamente. Repito, no hay libro en toda la Biblia en el cual Dios hable directamente como el Levítico. Y Levítico es uno de los libros que menos la gente lee, porque no se entiende. Porque a veces parece muchas ceremonias, muchos mandatos, cuando tú escuchas Levítico, no te suena como algo complicado, algo difícil, hermano, de repente no es lo que uno lo que uno quisiera es leer al comienzo de leer la Biblia o en el deseo que uno tiene de poder leer la Biblia. Entonces, sin embargo, ya que estamos tratando la Biblia desde cero, y ya que estamos paseando por todos los libros de la Biblia, vamos a pasear pues por Levítico. Entonces, sin más preámbulos, otra vez digo, esa es una frase cliché que tengo, ¿no? Muy bien. Mi carita la voy a poner chiquito, y ahora sí vamos. La Biblia desde cero. Día 21 de abril del 2020. Entonces vamos a poder cambiar la diapositiva. Muy bien. Antes de ver esto, ya. Quisiera antes de ver recordar dónde nos quedamos. Nos habíamos quedado en Israel estando en el monte Sinaí, como los árabes le llamaban Gebel Musa. El monte Sinaí es el monte que se llama el monte de Dios, también se le conoce, donde Israel acampó para encontrarse con Dios. Se acordarán que en ese momento, pues, Dios entrega a Moisés los mandamientos y comienza a entablar una relación con Israel que se basa en yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa relación se le conoce como el pacto sinaítico, o también se le conoce como Dios, el, como también como el momento en el cual decide, Dios decide hacer de Israel la niña de sus ojos, su esposa. O sea, para Dios, para Israel, Dios muestra su amor por Israel mostrándole su intimidad, así como un esposo o una esposa se encuentran ahí en el ¿cómo te lo puedo decir bonito? En las nupcias, en la luna de miel y se muestran todo, igual también Dios con Israel Dios le muestra todo lo que es. ¿Y sabes cómo le muestra su intimidad Dios a Israel? Por medio de la ley, por medio de las ordenanzas que les va a dar. ¿Quieres saber qué tan santo es tu Dios? Porque a partir de este momento vamos a encontrarnos con un nuevo concepto en la Biblia, un nuevo concepto que se llama santidad. Santidad, como te decía, era Dios. Es el concepto en el cual te enseña que Dios está buscando gente que ame lo que Él ame y que odie lo que Él ama. Él separa gente y separó un pueblo. Y el pueblo dijo, sí, Señor, te vamos a servir. Sí, Señor, vamos a hacer tu voluntad. Sí, Señor, queremos servirte. El problema está en lo que pasó luego. Como te decía en la primera clase, creo, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, una de las cosas que tú vas a ver en el Antiguo Testamento es que el hombre es por naturaleza traidor. El hombre es por naturaleza sacavueltero. Y no voy a hablarte de Laura Bozzo ni esas cosas, sino que Dios, el hombre, la historia del Antiguo Testamento es la historia de la rebeldía del hombre y de Dios buscando otra oportunidad, dándole otra oportunidad, diciéndole, oye, te quiero perdonar, oye, quiero hacerte algo mejor, oye, quiero que tú recapacites, arrepiéntete. Pero el hombre no va a querer eso. A pesar de que como hemos visto en la clase pasada, a pesar de que ve a Dios directamente, decide el hombre decide no hacerle caso, no obedecer. Y la tragedia del Antiguo Testamento se cierne sobre él. Muy bien, ahora sí. ¿Qué es este edificio que tú ves acá, que lo ves bien raro y de repente te puede llamar la atención? ¿Qué es esto que estamos tratando? Bueno, este es
el llamado tabernáculo de reunión. O en hebreo también se llama Mishkan. Este hebreo es lo que, este nombre, en hebreo, esta palabra hebrea significa morada, morada, morada. El tabernáculo es la casa, es la morada de Dios. Oye, pero qué raro, ¿no? Qué extraño. ¿Cómo es posible que Dios viva ahí? Bueno, pues, esto es algo que Dios tiene en el cielo. Y como dice el libro de Hebreos, Dios tiene esto en el cielo. Y le mostró a Moisés para que Moisés pueda ver cómo es que es la habitación, cómo es la morada de Dios. Una pequeña representación es este edificio que está acá. Cuando tú sigues leyendo Éxodo, en Éxodo te vas a dar cuenta de que Dios va a comenzar a mostrarle a Israel, le va a decir, construye esto, porque yo voy a morar dentro de ti. Una vez que Dios le dice a Israel, yo voy a estar contigo, le dice, ahora construye mi casa. Y esta casa es lo que se llama el tabernáculo. Ahí te he puesto, ¿no? Este lugar que tú ves, bueno, que creo que se ve el mouse, sí se ve el mouse. Este lugar que se ve afuera, yo sé que ustedes conocen, o los que no conocen de repente, este lugar, todo esto es el tabernáculo, esto que está revestido. Estaba revestido por lino fino. Y Dios le manda a construir eso a Israel. Dios le manda a construir eso a Israel y le va a mostrar en este lugar que yo estoy aquí. Esta parte de afuera se le conoce como el atrio, es el patio. La persona que quería venir acá, ojo, la persona viene acá con sus ofrendas. De eso vamos a ver cuando tratemos Levítico. Tenía que empezar acá en la puertita. No sé si se ve el mouse, creo que no se ve el mouse. Ya está el mouse. El mouse por la puertita tenía que entrar, tenía que quedarse acá. Venía con su ofrenda y esa ofrenda tenía que morir. Era conducido por el sacerdote hacia acá, hacia el altar del holocausto. Ahí tenías que quemar la ofrenda. ¿Cuánto costó una vaca? Dicen que 5.000 soles, otros dicen que más, que 10.000 soles. Oiga, ¿sabes cuál es lo interesante del asunto? Que Dios decide mostrarle a Israel, oye Israel, vaca, esta ofrenda, este animal que ves ahí, es como si fuera tu pecado. Y tú tienes que quemarlo. Ojo, algo que te voy a decir es que a Dios, ese altar del holocausto, era como una parrillita. Y tú sabrás que cuando un becerro se va a una parrillita huele rico. Ahí dice la frase, ¿no? Olor grato al Señor. Dice que cuando la ofrenda era quemada, tenía el propósito de mostrarle, oye, ese debería ser tú. Ahorita vamos a ver cómo hacía el ofrendante. Hermano, qué aburrido ver este tema. Hoy te aseguro que si entiendes esto, entiendes toda la Biblia. Porque esto que te voy a enseñar a continuación es por qué es que era necesario que la paga del pecado sea muerte. La única forma de pagar nuestros pecados, de nuestros pecados, poderlos subsanar es con muerte. Cuando Adán peca, Dios mata animales para poderle dar ropa. Abel también se dirigía a Dios con animales muertos. Tú dirás, pero qué horrible, ¿dónde están los defensores de animales? Dios es un carnicero. No, es que lamentablemente el pecado acarrea muerte. Y en vez que mueras tú, muere un animal. Eso es lo que pasaba. Y Dios le manda a Israel, la única manera en que puedes subsanar tus pecados es por muerte. Pero tú dirás, un animal no es igual que una persona. Correcto, yo también lo digo. Porque esto lo que va a hacer es mostrarle a la persona que eso es un anticipo de algo que va a venir. La ofrenda más común era el cordero. Ahorita vamos a ver eso, vamos a verlo con detalle, pero quiero que te quedes con esto. La ofrenda venía acá al altar y era quemada. Entonces el sacerdote tenía que lavarse. Me había olvidado. El encargado de ese proceso se llamaba el sacerdote, o Cohen en hebreo. El sacerdote era una persona que tenía que oficiar como mediador, o sea, como que aquella persona que tenía que estar entre la persona pecadora y Dios. Entre la persona pecadora y Dios. En primer lugar, tenía que quemar la ofrenda. Y al quemar la ofrenda, obviamente el sacerdote no estaba con su ropa limpia, tenía que purificarse. Ahí se llama este segundo lugar que se llama la fuente de bronce. Ahí sucede algo bien curioso. Cuando el libro de Éxodo te cuenta cómo se hizo esa fuente,
dice que se hizo con los espejos de las mujeres. Es algo bien curioso porque normalmente normalmente una mujer lo que más tiene en su cartera son, o sea, lo más preciado que tiene su espejo, porque va a mirarse siempre su carita. Lo que pasa aquí, dice Éxodo, que las mujeres que estaban en la parte de atrás en la parte, perdón, de afuera de la, este, del tabernáculo, dieron sus espejos y se hizo esta fuente. ¿Para qué? Para que se limpie. ¿Por qué? Porque el sacerdote iba a entrar aquí adentro a encontrarse con Dios. A encontrarse con Dios. Este lugar. Y tú dirás, ¿por qué aparece la palabra alma, corazón y mente? Porque en el Nuevo Testamento te va a decir que tú eres ese lugar. Tú eres este lugar. Y esta parte de afuera representa el corazón. Te voy a contar algo que después te iba a decir, pero ya que en otra clase vamos a ver. ¿Sabes qué es el corazón? Son tus sentimientos, son tus emociones, son tus anhelos, son aquellas cosas que tú tienes. Y te voy a decir un secreto que te puede llamar la atención. El órgano más peligroso tuyo es el corazón. Es el corazón. La voy a dejar mi carita nomás para que no te distraigas adentro, solamente la parte de adentro, solamente quiero llegar a la parte de afuera. El corazón es el lugar más peligroso que tienes. El profeta Jeremías decía, ¿no? El corazón es perverso, engañoso es. ¿Por qué? Te digo un secreto, nunca confíes en tus sentimientos, ni en tus emociones, ni en tus anhelos. Proverbios dice que nunca tomes decisiones en base a tus sentimientos. Nunca tomes decisiones en base a tus emociones. No, estás muy molesto, quieres renegar, quieres gritar y tomas una decisión equivocada. Estás muy triste, estás muy abatido, tomas una decisión equivocada. Estás muy feliz también, te comprometes a hacer muchas cosas porque estás muy feliz y te emocionas, también tomas una decisión equivocada. Por si acaso, el corazón es perverso y nuestros sentimientos no son lo mejor que tenemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque acá en el atrio habían dos cosas que son importantísimas. El altar de incienso, que te decía era pues quemar la ofrenda. No te olvides que el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios en la vida de una persona, es Dios en la vida de una persona ayudándolo a poder hacer su voluntad. Cuando la persona decide seguir a Cristo, Dios lo ayuda a través de su propia persona, en el Espíritu Santo, y esa persona va a querer actuar y vivir como Dios quiere. Entonces, ¿por qué te hablaba del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es fuego. Es fuego. En Pentecostés se presenta como fuego. El fuego es una combustión irreversible. Una combustión irreversible. Que así nomás no puede, que así nomás el fuego no se puede, no puede revertirse el proceso. Cuando yo quemo un papel, el papel va a seguir siendo, va a seguir estando, perdón, yo no lo puedo volver a la normalidad. Cuando yo quemo madera, no puedo volver la madera a la normalidad. Incluso cuando quemo mi piel se regenera, pero no vuelve a la normalidad. El Espíritu Santo es fuego. ¿Por qué? Porque el fuego no puede volver a ser lo que era antes. En otras palabras, cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, también tú no puedes volver a ser la misma persona que eras antes. Vuelvo al tabernáculo. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso lo provoca el arrepentimiento. Y pues el arrepentimiento significa, Señor, no quiero volver a hacer las cosas, las quemo. No robo, no miento, pero si sigo haciendo lo mismo, no me he arrepentido. Pues. El arrepentimiento es algo más grande. Y en segundo lugar, está la fuente de bronce, como te decía. Lo otro que necesita tu corazón es santidad. Me explico. Te lo digo en sencillo y en bonito. Hermano, todavía veo mucha pornografía, todavía veo muchas cosas, todavía veo tengo mucho rencor en mi corazón. Entonces no puedes poder. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios? Lo que va a hacer es limpiarte. Entonces, limpiarte. El problema está que muchos no queremos ser limpiados. El problema es que muchos de nosotros todavía no nos limpiamos, no nos enjuagamos. Y al no limpiarnos, el problema está vivimos con la cochinada, vivimos con todo. Y peor aún, no vivimos como Dios quisiera que vivamos. Y pues viene el tema, ¿no? Cristianos que están peor que los del mundo, cristianos que pues parecería que no son cristianos, o gente pues peor, ¿no? Ojo que la santificación va avanzando cada día en tu vida. Tienes que ser mejor cada día. Parece una frase motivacional, pero es cierto.
tú necesitas ser mejor cada día, mejor que ayer y peor, pero claro, mejor que ayer y peor que mañana. Sigo avanzando con mi cuadrito. A ver acá, no, estoy moviendo mal, ya, otra vez estoy moviendo mal. ¿Por qué lo estoy moviendo así? Ya, un ratito, ya, espérate un ratito, ya. Estoy moviendo, ¿por qué no muevo mi...? Ya, espérate un rato, ya voy a poner mi cabeza por acá. Ok, yo mismo también estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Luego el sacerdote entraba a este lugar que se llama el lugar santo. Voy a poner algunas ayudas visuales. Ahora sí, voy a esconder mi cara para que se vea mejor. En el lugar santo se encontraban tres cosas: la mesa de los panes, el candelabro y el incienso. Como te hablaba del alma, el alma es la parte donde tú tomas decisiones. La mesa de los panes, Jesús muestra que Él es el pan de vida. El pan de vida. Y también otro pasaje te dice que la palabra de Dios, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra de Dios. El pan podría representar a Jesús, que es la palabra misma. El candelabro, dice Apocalipsis, que es como la iglesia. Los 7 candeleros en una lámpara que se llama la menorá, que era 7 candeleros, y pues al centro está la lámpara ahí irradiando su luz. Dice que esa lámpara no tenía que apagarse, porque representa la iglesia. La iglesia no tiene por qué apagarse. Ahora que estamos encerrados, mejor aún. La iglesia tiene que salir. ¿Y sabes cuál es lo bueno? Es que, por ejemplo, te comento algo. Mucha de la gente que está viendo estas cosas, o las ve escondidas, como sea, o las ve, pero son gente que no es cristiana, que no es creyente. Y está mirando, incluso algunos pues quieren refutar, y excelente, así es. La iglesia tiene que... Lo bueno de estos medios es que todos nos ven, todos nos pueden refutar, todos nos pueden decir, oye, lo que tú estás haciendo son tonterías. Perfecto, díganos. Escúchennos. Lo bueno de esto es que la iglesia puede salir. Y quizás Dios está permitiendo que la iglesia salga de estar ahí arremetido, amontonados todos ahí, para poder confrontarnos ante el mundo. Que el mundo vea y confrontemos nuestras razones con las razones de afuera. Por eso este es un espacio que lo he hecho público. Que lo vean todos. Y que pues quienes no estén de acuerdo, de repente no, oye, estás haciendo todo. Perfecto. Perfecto. Conversemos. Una de las cosas que hemos perdido es el debate. Y el debate es algo que es muy necesario en las iglesias, es muy necesario en todos lados. Si no debatimos, ¿cómo la gente va a poder saber si nuestra fe es verdadera o no? ¿Cómo la gente no va a ver como fanático? Fanático es aquella persona que es así, yo creo así, así. No, nosotros no creemos porque así, así, así. Nos han lavado la cabeza, y un pastor, un cura, un rabino, no nos ha lavado la cabeza. Creemos porque lo vemos bastante razonable. Y te vemos razonable porque lo hemos visto, porque lo hemos conocido. Finalmente el incienso, que es la oración del santo. Ahí en ese segundo lugar que se llama el lugar santo, que es este compartimiento de acá, ahí está estaba pues la mesa de los panes, el candelabro y el incienso. El incienso es tu oración. Dice Apocalipsis que como el perfume va, no sé si tú te has echado algún buen perfume, creo que tengo el perfume del zorro en mi cuarto, creo que ahora, no sé si me he echado. Entonces, huele rico, y cuando huele rico, es como que cuando tú haces una buena oración, a Dios también le huele rico. Y tú cuando hueles rico, dice cuando tú ni cuenta te das, pero tú sonríes. Tú ni cuenta, es un movimiento intrínseco, es un movimiento inherente a la persona que a veces no te das cuenta. Pero pues cuando hueles rico, sonríes. Eso es lo que pasa con Dios en tu oración. Dios también sonríe. Muy bien, sigamos. Y adentro hay otro lugar que se llama el lugar santísimo. Ahí un compañero que espero que esté por ahí escuchando, espero que esté por ahí, estaba preguntando la vez pasada por el arca del pacto. Créeme que yo me acuerdo de todas las preguntas que las hago, que me hacen siempre las tengo ahí bien, las tomo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? El arca del pacto es pues la representación de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Obviamente la figura no es correcta, en realidad el arca del pacto se perdió hace mucho. No le creas a Indiana Jones que el arca del pacto la tiene el gobierno norteamericano. No, la verdad es que no sabemos dónde está. Apocalipsis te dice que cuando el cielo se abra, el arca del pacto saldrá enfrente de todos. Algo interesante es que los querubines también no son angelitos, así son más bien unos seres ahí con 4 patas, un poquito más monstruitos, ¿no? Monstruitos en el sentido de que son más incomprensibles para nuestra concepción humana, ¿no? Son más incomprensibles. Nosotros pues somos más
En la parte del tabernáculo nosotros somos, siempre tratamos de familiarizar las figuras que no entendemos a nuestra propia concepción de las cosas. Entonces, ¿qué sucede? En la parte más adentro del tabernáculo, allí se entraba una vez al año, que se llamaba el Día de la Expiación, o el Yom Kippur. De eso voy a hablar en un ratito, porque recién estoy entrando al Levítico. Esto es la parte, lo que te estoy hablando ahorita es la parte que la gente menos lee en la Biblia. Si hiciéramos un ranking de libros menos leídos de la Biblia, Levítico está primerito. Y ese es el problema. No conocemos lo que Dios quiere que conozcamos. Dios estaba en este lugar, el arca del pacto. Ahí tenía 3 elementos. Y precisamente el arca del pacto es como tu mente, es como lo que va a entrar a tu. Y en tu mente tienes que tener 3 cosas. La primera, estaban las 2 tablas de la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés rompe las primeras tablas? Busca unas más, 2 más le da a Dios. Y ahí están las 2 tablas de la ley, ¿no? Podríamos decir que eso implica que Dios ordena. Para un creyente, para un hijo de Dios, Dios manda. Dios manda y no obedece. Parece, mano, eso es esclavismo. Dios, ¿por qué quiere mandar? Porque lo que te va a mandar va a ser lo mejor que te va a pasar en tu vida. Porque cuando manda Dios en tu vida, no haces las burradas que tú haces. Lo digo porque las burradas que yo he hecho son tremendas sin Dios. Entonces te lo digo con esas palabras porque esas palabras creo que son las más apropiadas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios ordena tu vida, la va a hacer mejor. Lo segundo que el arca del pacto te enseña es que tiene la vara de Aarón. La vara de Aarón, ¿quién es Aarón? Aarón es el primer sacerdote. ¿Te acuerdas que te dije que a la casa de Dios tenía que entrar una persona especial que se llamaba el sacerdote? Que dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento el único sacerdote es Cristo. Si alguien más se hace llamar sacerdote, es un gran farsante, según la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Estos sacerdotes del Antiguo Testamento lo que van a hacer es, era una dinastía que empezaba con Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, cuando el hermano de Moisés venía, venía y ¿cómo te lo puedo decir? Eh, era llamado por Dios, pero sucede algo. Dios no le permite, rebobino. El pueblo de Israel estaba en duda y algunos se levantaron. No creo que sea Aarón, de repente. Entonces Dios hace que tomen sus varas. Vara es un tronco seco nomás. Antes en la antigüedad las varas eran troncos secos. Lo ponía en el suelo y en el suelo lo ponía y esa vara comenzó a florecer, a reverdecer. Y esa vara, pues, la vara de Aarón se comenzó a reverdecer. ¿Eso qué implica? Dios escoge. Dios es el que permite. Si tú estás aquí, si tú estás escuchando, si tú estás viendo por qué Dios hace las cosas, es porque Dios en un principio tuvo compasión de ti. La salvación es un regalo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo. Solamente te queda tomarlo. Si no quieres, tu problema. Dios Dios no te pone una pistola en la cabeza. Y finalmente el maná, que era el pan. El pan pues dio la provisión. Una pregunta, el maná caía del cielo? La palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? Es algo que tú podrías decir, ¿no? Es algo que tú podrías decir, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente pueda vivir con pan del cielo? Es que era lo que pasaba. Vivían bajo el pan del cielo. Y el pan del cielo caía y la palabra maná significa, ¿qué es esto? La palabra maná significa, ¿qué es esto? Y al significar qué es esto, la gente se ponía a pensar, ¿no? Oye, es verdad, ¿cómo es posible que Dios nos alimente? Lo único que tenías que hacer era pararte, salir de tu casa y poner tus manos al cielo y saber que Dios te va, te va a proveer. Dios provee. ¿Cuántos títulos universitarios, cuántas carreras, cuántas maestrías tenías que tener? Simplemente tenías que confiar. Es algo que hemos perdido bastante. Dios proveerá. En tu mente tiene que estar esto. Dios proveerá, Dios proveerá. Yo no sé si todo lo que puede estar pasando en este momento nos puede hacer trastabillar o decir, no sé si esto pasará o no, de repente vamos a quebrar, vamos a tener problemas, vamos a tener lo que viene después, se viene una recesión terrible, no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, no sabemos qué va a pasar con nuestras familias, etcétera, y si estamos infectados, peor. No sé, pero Dios proveerá. 40 años estuvo proveyendo Israel. 40 años le dio pan. Y cuando se cansaron de pan, le dio codornices. Ojo, que a Dios tampoco no le gusta que desaproveche, que seas ingrato.
cuando el pueblo de Israel comenzó a ser ingrato, es que Dios mandó pues plagas. Hablando del coronavirus, Dios, ¿cuándo mandaba plagas en la Biblia? Dios mandaba plagas precisamente por dos factores. Creo que el domingo con los hermanos de Huancayo estuvimos conversando virtual de esto, ¿no? Dos factores. La ingratitud. Uno es la ingratitud y el otro es una es la ingratitud y la otra es la soberbia. Que tienen la misma raíz prácticamente. El ingrato es una persona que no agradece. No, no es por mí, es por eso. ¿Cuánto tiempo hemos tenido? Repito, ¿no? Este país nos ha golpeado bastante esta enfermedad, pero cuando hemos tenido, ¿qué hemos hecho? La pregunta sería, ¿para qué queremos que Dios restaure nuestro país? Para seguir teniendo nuestros celulares, para seguir viendo nuestras guerras, combate, para seguir eligiendo a los corruptos, para seguirnos siendo un país desordenado y terrible. ¿Para eso quieres que nos sane el coronavirus? De repente hasta es mejor que estemos con esta situación. Y lo digo con mucho temor y temblor. De repente es mejor. Si Dios provee, pregunta, ¿has sido agradecido? ¿O simplemente te ha dado igual lo que Dios ha hecho por ti? La ingratitud es una de las cosas más feas que está en la Biblia. Así que ten mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, el arca del pacto es la presencia de Dios en tu vida. En el Nuevo Testamento podríamos equipararlo también al Espíritu de Dios, que está en tu vida y lo que va a hacer es pues, poner estas tres cosas en tu mente. Dios manda, Dios escoge y Dios provee. Si Dios te permite conocerle, gloria a Dios. Hermano, pero eso es soberbio, Dios, como a ti. No, si estás escuchando esto es porque Dios quiere llamarte. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es su deseo. No es su deseo que tú te vayas, que tú te apartes de Él. Si tú te quieres apartar es porque quieres, es porque lamentablemente piensas que vivir una vida sin Dios es lo mejor. Y estás en tu derecho. Pero si no quieres estar con Dios acá, tampoco estarás con Dios allá. Y tristemente para muchos, el ser humano es eterno también. O además, aunque la muerte eterna, que es el otro lado del, otra parte de la doctrina bíblica, la muerte eterna, también pues acarrea otro tipo de existencia. Muy bien, entonces adentro del arca del tabernáculo de la casa de Dios estaba el arca del pacto. Cuidado con utilizar también las cosas de Dios como si fueran amuletos. Israel pensó que el arca del pacto era un amuleto para ganar batallas. Tiempo después, cuando peleaban con los filisteos y los filisteos estaban ganando la guerra, los israelitas van y se enfrentan ante ellos y bueno, como están perdiendo, ya sacan el arca y pasa algo bien curioso. Los filisteos capturan el arca y lo meten, como en ese caso hubiese sido como que secuestran a Dios. Lo secuestran a Dios y lo ponen frente a la estatua de su ídolo, Dagón. Era un pescado grandote ahí, ¿no? Y pasa algo todavía más sorprendente. Lo encierran y al día siguiente ven a Dagón, un ídolo de metal, arrodillado frente al arca del pacto. Arrodillado frente al arca del pacto. Y pasa algo más tremendo todavía. Los filisteos van y lo enderezan a Dagón de nuevo y cierran la puerta y al día siguiente ya no encuentran a Dagón arrodillado, lo encuentran decapitado. Y comienzan a ver pues úlceras, plagas, comienzan a haber terribles plagas en las ciudades filisteas, Gaza, Ecrón, son 5, ¿no? Ascalón, Asdod, Gaza, Ecrón, y bueno, la última se me ha ido. La cosa es que son 5 ciudades y comienzan a ser destruidas. Al final los filisteos no querían tocar el arca y los israelitas tampoco habían tocado el arca. Los dos ejércitos estaban derrotados por el arca. Y vienen, ¿y sabes qué sucede al final? Los filisteos ponen ahí un arca en una carreta de 2 bueyes. Y los bueyes son las que llevan el arca de nuevo Israel. O sea, 2 bueyes hacen algo más grande que 2 ejércitos enemigos. Por si acaso, es interesante ver que el Antiguo Testamento, y eso también creo que lo voy a tocar más adelante, tiene mucho humor. Hay relatos de humor tremendo.
El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios al pecador pues se ríe del pecador. Ojo que antes de destruirlo, primeramente lo humilla. Está en el Salmo 2. Dios primeramente lo humilla. Entonces tú vas a ver que el Antiguo Testamento es también un libro del cual se humilla la soberbia. La soberbia humana es humillada por Dios. Ay, no sé qué pasará. Ya, ok. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a Levítico. Ahora sí. Aunque no lo creas, todo esto todavía está en Éxodo. En los últimos 20 capítulos que quizás muchos de nosotros no lo hemos leído a detalle. Entonces, vamos a Levítico. Voy a pasar a un resumen del tabernáculo, así en chiquito. Me olvidaba decirte, la parte de afuera la parte de afuera del tabernáculo tenía un lindo, estaba revestido de lino fino. Apocalipsis te dice que el lino fino es las buenas acciones. Mira cómo las 4 partes se entrelazan también en el mandamiento de Dios y se entrelazan también en la vida humana. Afuera tuyo, ¿qué tiene que haber? Buenas acciones. Las buenas acciones no te salvan, te salva la gracia de Dios. Pero lo que sí hacen las buenas acciones es corroborar que Dios está contigo. El corazón, los sentimientos, anhelos y emociones, el alma, la voluntad y el espíritu, la mente. ¿Qué necesita cada una? Las acciones, buenas obras, el corazón, pureza y arrepentimiento, el alma, iglesia, oración y estudio bíblico, y la mente, elección, sustento y mandamiento. Entonces sigamos. A ver, vamos a Levítico. Ahora sí, quiero que abras tu Biblia los que tienen. Los que no se preocupen, igual lo voy a leer yo. Ahí lo voy a poner. Aquí hay un tema que seguramente a muchos están esperando con ansias. Hermano, hable del diezmo, hable de la ofrenda, hable de esto. Bueno, vamos a hablarlo un poquito. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente sepa aquilatar lo que significa esto. A ver, Levítico voy a leer, capítulo 1, verso 1. Siempre para saber de qué se trata un libro, lee los primeros textos. Los primeros versículos te van a dar un panorama de lo que el libro quiere hablar. Mira lo que dice. Habló el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si vuestra ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, de reunión de parte del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ojo, ahí viene una palabra que te parecerá familiar, se llama holocausto. La palabra holocausto, jolá, significa lo que asciende, lo que asciende. El nombre del sacrificio, es holá. ¿Por qué? Porque asciende. ¿Te acuerdas que se quemaba el sacrificio y salió un olor? Eso es lo que ascendía a Dios. Entonces, algunos temas acá. Te darás cuenta de algunos principios que la ofrenda tiene. En la próxima diapositiva te voy a decir qué significa la palabra ofrenda. Pero desde ya te adelanto. La palabra es corbán. Corbán significa acercamiento. Quiere decir que en la corbán la persona se va acercando ante Dios. Requisito de la ofrenda. En primer lugar, hermano, estamos viendo que en los tiempos de coronavirus, incluso hay pastores sinvergüenzas que están pidiendo plata a las que sinvergüenza. Eso sí, bien, eso que están pidiendo a la gente. No, ¿por qué te digo esto? Sí creo que el siervo de Dios tiene que vivir por la grey. Pero no estamos para hacer auditorías, no estamos para estar buscando dinero. Si tú ves a un tipo que habla de Dios con un reloj de oro, si tú ves a un tipo que habla de Dios, salte de esa iglesia, de ese lugar. Si tienes a un tipo que tiene una cuenta bancaria gigantesca y está ahí, y no lo ves en las cárceles, en los hospitales, si no lo ves yendo pues al necesitado, al hambriento, al enfermo, ese no es pastor. Ese es cualquier cosa menos pastor. Y ojo, tenemos una prensa que lo que va a hacer es querer denigrar a todo aquel que ejerce el oficio de pastorado. Entonces va a buscar a esos sinvergüenzas y los va a encontrar porque hay un montón que usan el evangelio para, ¿cómo decía Spurgeon? Spurgeon es un predicador que decía, el que tiene el evangelio por negocio, tiene el infierno por ganancia. El que tiene el evangelio por negocio, tiene el infierno por ganancia.
Pero lo que sí sé es que la ofrenda es una respuesta de la persona ante lo que Dios le ha dado. Eso sí tiene que haber. Y es triste que las iglesias que comparten la palabra de Dios, a veces se le tiene que pedir, hermano, para la luz, para el agua, y el pobre pues siervo que está hablando la palabra tiene que estar taxeando, tiene que hacer un montón de cosas. Ni uno ni otro. Requisitos de la ofrenda. Uno, lo que hemos leído en Levítico. La ofrenda tiene que ser sin defecto. Sin defecto. Esto es algo que tiene que llamarnos la atención. Yo no le puedo dar a Dios lo que menos, la parte más, menos, ¿cómo te puedo decir? No le puedo dar a Dios lo que menos, lo que me sobra. Bueno, me da un tiempito el domingo, ahí voy a la iglesia. Cuidado, ¿no? No se puede. No puedes darle a Dios lo que te sobra. No puedes darle a Dios una ofrenda con defectuosa. Hay gente, bueno, voy a acercarme a Dios cuando sea viejito. Cuidado, tampoco no puede. Segundo, el propietario tenía que ofrecerlo por propia y libre voluntad. Lo que decía hace un rato, ¿por qué no puede acercarse cuando es viejito? Porque la mejor etapa de tu vida, ¿a quién se le estás dando? Imaginemos que tú seas la ofrenda. La mejor parte de tu vida, ¿a quién se la estás dando? ¿A una carrera, a una profesión, a tener plata, a un viaje? ¿A qué le estás entregando tú lo mejor de tu vida? Entonces, 2. El propietario tenía que ofrecerlo por propia y libre voluntad. Esto es algo que tiene que llamarte. Si una ofrenda no es por obligación, a veces están ahí, no, ofrenda. Si no te da, tu problema. Dios me dará. Dios me dará. Te lo dice alguien que también yo mismo ofrendo. Hay veces que hemos tenido que ir a predicar la palabra de lo nuestro y lo vamos a seguir haciendo. Porque sé que Dios después provee. 3. Debía ofrecerlo en la puerta como quien es indigno de entrar y reconociendo que un pecador no puede tener comunión con Dios sino por el sacrificio. Esto es algo bien bonito. El pecador se recordaba que no podía estar frente a Dios sabiendo su condición. ¿Te acuerdas que te decía que el tabernáculo era la casa de Dios? Entonces afuera tenía que quedarse el pecador ahí angustiado. 4. El ofrendante debía poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda, significando con ello su deseo y esperanza de ser aceptado de su parte como expiación con él. ¿Sabes lo que hace la persona? Pone su mano sobre la cabeza de la ofrenda diciendo, este soy yo, y yo debo morir, pero el que muere es él. Y 5, el sacrificio tenía que ser muerto delante del Señor, en forma ordenada y para honrar a Dios. En otras palabras, tenía que ser. ¿Te acuerdas que en el Levítico te especifica los más ricos, los más pobres, una tortolita? Dicho sea de paso, Jesús era pobre. María y José estaban en pobreza, no como estos sinvergüenzas de enlace, de eso, de la prosperidad. No, Jesús era rico y sus seguidores tienen que ser ricos. Oye, Jesús fue el hombre más pobre que existió. Y pues cuando María y Belén, tanto así que María y Belén, María y José, lo que dan una ofrenda. ¿Dan una ofrenda dónde? Un tabernáculo, van al templo y lo que dan es una tortolita, que es lo más pobre. En otro lado también viene después viene la oveja y finalmente viene el ganado vacuno, que es el que más tenía, ¿no? Ojo que las ofrendas eran en base también a lo que cada uno tenía, también sabiendo pues la posición económica de cada uno, ¿no? Cada uno lo que tenía. ¿Qué más? Ahora, y eso es lo que quería trasladarte, ¿no? Trasladarte. Esto es algo que me gustaría pues que lo tengas en claro. Hay cosas en la Biblia no es dinero. La Biblia no está escrita para pedirte tu plata. Fíjate, cuántas cosas valen más que el dinero. Oh, qué bonito la familia López Silva. Oh, qué bueno también las hermanas, ¿no? Williams, Mayeli. Siempre es un placer, ¿no? Hermana Fabiola, Ever, Doris. Gracias a todos. Muy bien. Un poquito también para como que tomar aire. Cosas que valen más que el dinero. Cosas que valen más que el dinero. En la Biblia, ¿cuáles son? El alma, la vida, la paz, la integridad, la sabiduría, la buena fama, el conocimiento de Dios, tu destino eterno.
Oye, es mejor. ¿Tú crees que las familiares de Vladimiro Montesinos, de Fujimori, de Toledo, de Alan García viven bien? O sea, ¿sabes qué tan importante es la buena fama? La buena fama es mucho más importante que el dinero. La buena fama quiere decir el buen concepto que uno tiene de las personas, que las personas pueden tener de uno. Porque es tu carta de presentación. Este no, este es mujeriego. Este no, este busca plata. Este no es medio así, quiere robar. Cuidado. El conocimiento de Dios. Jeremías dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Si algo tiene que alabarse una persona, o sea, si hay algo que tienes que ponerte feliz, es que conoces a Dios. Tu destino eterno. Tú pagarías, tú recibirías 100.000, $1.000.000. Con la condición de que te vayas al infierno. Hay gente que sus almas cuestan mucho menos. ¿Cuánta gente? ¿Tú qué crees que los cantantes, que no han vendido ya sus almas? Por tanta fama, fortuna, etcétera. Por supuesto, es condición. ¿Por qué crees que una persona que tú dirás, no, ¿cómo es posible de que una canción tan mediocre, un programa tan tonto, los medios lo busquen poner tanto y te lo meten a la cabeza hasta que te gusta la canción o hasta que te gusta el programa? Porque precisamente ya hay un trato detrás. Las élites y ya te meten basura al cerebro. Por eso es que al mundo no le conviene que tú sepas que tienes alma y que el alma es eterna. Mejor que el dinero son el cielo, la piedad con contentamiento, la alegría de una persona que tú buscas, que tú ayudas, que tú apoyas, que tú vas y puedes ejercer la misericordia con la que Dios también tuvo contigo. Las buenas obras, el amor de Cristo, los juicios, una mujer valiosa, una mujer buena es mejor que cualquier dinero del mundo. El reino de Dios. Más abajo decía los hijos, buenos hijos, pero ya se me pasó ahí en la diapositiva. ¿Por qué te muestro esto? Porque la Biblia no es dinero, o sea, no fue escrito con el propósito de sacarte dinero. Hermano, los religiosos buscan plata, buscan sacarme plata. Ese es el problema. Oh, Patricia, qué gusto de escucharte. No, qué gusto de leerte, amiga de Sara, claro que sí, qué gusto de leerte, qué gusto de leerte. Ahí, Melissa, ¿qué más está por ahí? Rosy, Tapia, oh, qué bueno. Entonces, cuidado con la gente en la cual, pues, tú vas a ver que hay cosas que valen más que el dinero. Y la Biblia no está escrita para decirte, oye, y es más, Santiago te va a decir que la raíz de los males es el amor al dinero. Hago esa aclaración porque es bueno que tú sepas que no, en la iglesia los pastores no son aprovechados que quieren tu plata y quieren lavarte el cerebro. No es eso. Hay mucha gente muy buena que ha querido decirle al Señor, Señor, quiero hablar de ti. Obviamente que al mundo le va a convenir que tú conozcas a los sinvergüenzas. Obviamente que al mundo le conviene que tú conozcas a aquellas personas pues que son a esos desgraciados pues que los hay y que seguramente Dios también les hará pagar. A veces es triste, ¿no? Me da pena cómo utilizan a esa pobre niña para decir, no, y ¿sabes qué? El mundo se va a acabar, no sé qué, no sé, o se va a morir la gente, no sé, o sea, ya ni comentarlo, ¿no? Más bien da pena, ¿no? Y más pena pues los medios también, los que se prestan. Muy bien, aquí viene la parte interesante, ya para entender un poquito más Levítico. Ya estamos por el tercer libro. No te asustes, todos los libros no tienen esta cantidad. Solamente me enfoco en los que son más importantes, que son los del comienzo. Después vamos a ir como que agarrando ruta. Sé que es bueno también que podamos aprender un poquito más de lo que Dios quiere para nuestras vidas en base a estos libros que no son tan desconocidos. La palabra corbán, como te decía, ofrenda, es acercarse a Dios. Tú te acercas a Dios por tu ofrenda. Tu ofrenda no solamente tiene que ver con tu ofrenda de lo que tú tienes, también con lo que tu tiempo crees que no es ofrenda. Aquí pues, ¿no? Por ejemplo, en Levítico hay varias ofrendas. Por el pecado, la olá, la restitución. Oye, si yo he mentido algo, que he dicho una calumnia contra ti, voy y te pago. Te pago 100 soles. Y una vez un hermano le digo, hermano, págale al hermano si tú le has reconocido que has mentido de él. Y el hermano fue y le pagó. Se llama restitución. ¿Y sabes qué va a pasar eso? Para que no lo vuelvas a hacer. Cuando tú dices, perdoncito, al día siguiente al día siguiente te olvidas de que pediste perdón y vuelves a hacer lo mismo.
hermano, pues mi esposo me golpea todos los días y te pide perdón y luego te sigue golpeando. No, pues, la ofrenda por el pecado es la restitución. O sea, voy a hacer algo para restituirte o para demostrarte que lo que te hice, lo malo que te hice, me ha dolido hacerlo. Eso se llama la restitución. Hay ofrendas por voto, que es la ofrenda de cultivo, lo que se llama la primicia, lo que se llama el diezmo. Ahí viene la gran pregunta que todos tienen. Ahí voy a poner mi carota en grande. Ahí. Hermano, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es del Nuevo Testamento. Hermano, y eso es lo más tonto que existe. Esa pugna es lo más tonto. Uno, porque el diezmo es el 10%. Y el diezmo nunca ha sido una medida solamente que daban la gente. El diezmo es alimento. Y lo que hacía la persona en el Nuevo Testamento, el Señor te pedía absolutamente todo. Cuando tú entrabas a la iglesia, tú no dabas diezmo, tú lo dabas todo. Dabas tu herencia, dabas tu propiedad, dabas tu vida, tu familia, tus esfuerzos por evangelizar. Ojo que tú lo dabas todo. Por eso es que da pena cuando las propias iglesias van y se pelean por el Nuevo Testamento, porque hermano, el diezmo y el Nuevo Testamento, no. Pero ¿qué sucede? Otra vez vuelvo al punto. Eso lo hace uno porque quiere. Como te decía el Levítico, la ofrenda es voluntaria. Es bueno que uno tenga una cantidad ahí almacenada. Para muchos es más que el diezmo, 20, 30%, 40%, lo que tú quieras darle a Dios. Algunos le hemos dado todo. Yo te puedo decir la verdad porque yo prácticamente vivo del Señor, así que y todo es mío, todo mío es de Él. Así que te puedo decir como dicen los chicos, con pana y elegancia. Que sí, que es la verdad, que te puedo apreciarme de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves de esa situación, tú ves esta situación en la cual la gente dice, ¿no? Hermano, el diezmo, ¿no? El diezmo es comercial. Es comercial, mucha gente pide, no se pide. El diezmo es gratitud, no lo pides. Cuando una iglesia pide diezmo, significa que el pastor no llega a la gente y un pastor está pidiendo, hermano, diezmo, hermano, diezmo, hermano, diezmo. Significa que ese pastor no está llegando a la gente. Te lo digo porque a mí también me ha pasado. Entonces, cuando la gente no quiere dar, bueno, pues es porque la palabra no es buena. Y si la palabra no es buena, el primer responsable es el que está adelante. O sea, hay gente que toda la vida habla de plata, de plata, de plata, de plata, como si eso fuera el propósito. Dios puede abrir cataratas de los cielos. Pero ¿sabes qué? El problema, el que tiene que deshacerse de la plata eres tú. ¿Por qué? Porque, repito, por plata se matan los hermanos. Por plata la gente vende su vida, su alma, su vergüenza. Mira la televisión, mira estas guerras, combates, muchachos que por plata salen desnudos, son objetos de deseo sexual, por plata. ¿Tú crees que su papá, su mamá de esto es guerra, de combate, le habrán querido pues que ellos sean eso? ¿Tú crees que su papá, su mamá, del otro? No creas. Y la gente quiere ser eso, ¿no? O sea, no creas, por dinero es muy triste. Es muy triste que las personas lo que quieran vivir o hagan el dinero el objetivo de su vida. Oh, hermano Marco Canda, mucho gusto, de Estados Unidos. Hermano Hoover, Jessica Maita, un placer, ¿no? Los chicos que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, no sé por qué me ha dado tiempo de poder leerlos a los hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Tienes ahí a mí esas dos primeras ofrendas no son tanto. Cuidado con hacer ofrendas, como que decir, hermano, esto se puede transformar como una penitencia, ¿no? ¿Qué es una penitencia? Yo hago 5 cosas malas, tengo que hacer 5 Padres Nuestros. Eso tampoco hacemos nosotros. Yo no hago 5 cosas malas para hacer 5 cosas. O sea, yo no hago 5 cosas buenas porque he hecho 5 cosas malas y hago un empate ahí. Eso es penitencia. Y eso no hacen. En ninguna parte de la Biblia hay penitencia, por si acaso. No creas, no hay penitencia. No, lo que haces tú es porque quieres. Tú has hecho 5 cosas malas, yo hago 5.000 cosas buenas y las voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Dios. No es porque he hecho 5 cosas malas, ahora tengo que hacer 5 buenas. Eso es lo peor. Hay una tercera ofrenda que es la ofrenda más importante, que es la ofrenda de paz. Te lo digo porque cuando Jesús vino al mundo, vino también como una ofrenda. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y vino como la ofrenda de paz. Vino como una ofrenda de paz. Jesús vino a este mundo a morir como una ofrenda de paz. ¿Sabes qué es una ofrenda de paz? Tiene 2 características: acción de gracias y corazón alegre. La acción de gracias es una ofrenda en la cual la persona lo da por gratitud.
El que está agradecido no se estresa, no se deprime, no se angustia. ¿Por qué? Porque sabe a quién debe agradecer. Uno hace las cosas por gratitud. Señor, voy a hablar de ti. ¿Por qué? Porque estoy agradecido de todo lo que me has dado. ¿Sabes cuál es el problema de todos? Es que como no hemos visto la Biblia, no hemos leído la Biblia, no sabemos qué agradecer. El día que tú sepas qué agradecer, vas a ser la persona más feliz del mundo. La acción de gracia, y por si acaso, la gratitud no es un sentimiento, es como el amor tampoco es un sentimiento. Alianza Lima es un sentimiento, siempre me acuerdo de esa frase. La gratitud no es un sentimiento, la gratitud es acción, por eso se llama acción de gracias, porque vas agradeciendo mediante tu vida, mediante tus acciones, mediante tu ser, vas haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. Y lo vas haciendo de corazón alegre. Cuidado con buscar a Dios por obligación. ¿No? Ay, hermano, tengo que leer la Biblia. ¿Has hecho su devocional? Parece que te estamos castigando a la gente. Lee tu Biblia, parece que te estamos castigando. Parece que te estamos, nos estamos peleando contigo para que vayas a la iglesia. Como esos niñitos que no quieren ir al colegio, igualito estás tú. No, a Dios, si lo vas a hacer, hazlo con corazón alegre y dispuesto y te aseguro que te va a ir bien. A Dios le agrada, Dios se pone bien feliz con el que da todo de sí con corazón alegre. Y te aseguro que cuando tú encuentras bien las cosas con Dios, vas a ser un buen padre de familia, vas a ser un buen esposo, un buen estudiante, una buena persona, vas a cumplir con el Estado, vas a cumplir con el Perú por añadidura. No es que, hermanos, yo he visto tantos cristianos que he visto sus vidas que después descuidaron. Mentira. Hay veces que dicen, ¿no? Pero cuando te abocas mucho a la obra de Dios, descuida tu familia. No, esas personas no se han abocado a la obra de Dios, se han abocado a buscar sus egos, se han buscado muchas cosas. La persona que se aboca a la obra de Dios es una persona que en todas áreas de su vida va a reflejar a Cristo, incluso cuando nadie lo ve. Ahí, tú no puedes tener doble vida, eclesial y vida, vida, una vida eclesial y una vida personal. No puedes, no existe en la Biblia eso. Toda la Biblia, toda tu vida es una sola, pues una vida regenerada. Entonces, pues, esto es lo que te enseña Levítico, las ofrendas. Y la ofrenda, repito, es lo que te acerca a Dios. Tú tienes que aprender a acercarte a Dios. Pregunta, ¿qué le estás dando a Dios? Pero hermano, ¿Dios quiere que le dé? No, Dios se merece que le des, que es muy diferente. La ofrenda es el reflejo de lo que tú puedes hacer con tu vida, de lo que tú puedes hacer para Dios. Saludos a Marlene y Ana Guamaní también, saludos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es lo que tú puedes dar para con Dios. Continúo, a ver, ¿qué más por acá? Ya, con esto ya voy acabando, ya sí, ya vamos dejando espacio para preguntas o para, bueno, algún comentario. Levítico 16 es el capítulo más importante del Antiguo Testamento. Es el famoso capítulo del Día de la Expiación. ¿Te acuerdas que te decía que había un tercer lugar, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que solamente se entraba una vez al año? No sé si te dije eso, pero a ese último lugar, a ese cuartito más profundo del tabernáculo, se entraba una vez al año. Y ese día se llamaba el día de la expiación. Eso se llama, la palabra expiación en hebreo es kafar, que significa cubrir. Hay 2 versículos que te enseñan lo que es expiación. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mira qué bonito está esto. Cubre su pecado. O sea, la expiación tiene que ver con el pecado. Es como que tú robas, tú dices groserías y te sientes feo con eso. ¿Qué hace Cristo? Perdón, en realidad, ¿qué hace qué hace Dios? Dios cubre tu pecado, lo limpia, lo desaparece. En ese aspecto es lo que se llama el día de la expiación. Y el día de la expiación tiene que ver con la reconciliación. La idea es reconciliar a los que antes eran enemigos. O sea, ¿para qué Dios quiere perdonarte el pecado? Porque quiere reconciliarse contigo. Eso se llama el día de la expiación. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere volver a tener una unión que tuvo con el principio de los tiempos, con el hombre, cuando el hombre no optó por el pecado. Entonces la idea de reconciliación es a los que antes eran enemigos. La sangre del sacrificio o paga por las transgresiones, las cuales separaban a 2 partes de ser reconciliadas. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo. Ojo,
una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar santísimo y poner, pues, ¿no? Y orar e interceder por el pecado de todo el pueblo, de toda la nación. ¿Eso alcanzaba? No, no va a alcanzar. Porque lo que va a alcanzar es que todo el pecado del mundo va a tener que ser cargado en una sola ofrenda. Y esa sola ofrenda va a tener que ir a la cruz a morir. Spoiler, te estoy dando un adelanto. Obviamente se trata de Cristo Jesús. Por eso es que era importante, bueno, ese día de la expiación contiene percepciones fenomenales dentro de las cosas que Jesús haría. Si tú quieres saber lo que Jesús hizo, precisamente hizo esto. El día de la expiación fue limpiar el pecado del mundo, fue cubrir el pecado. Por eso dicen los salmos que te he puesto ahí en rojito, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz. Feliz como una lombriz y una perdiz. Feliz es la persona que ha sido perdonado su pecado. Tú preguntarás, hermanos, ¿cómo sé si Dios me ha perdonado? Pregunta, ¿cómo estás con tu vida? O sea, ¿cómo vives ahí angustiado, abatido? ¿No? Luis Torres, qué gusto, ¿no? Chiclayo, siempre presente. Entonces, y lo otro es perdonaste la multitud, todos los pecados de ellos. Tiene que ver con la alegría para el perdonado. Y ojo, acá hay un tema que te puede interesar bastante. En el perdón hay dos figuras, el perdonado y el perdonador. Cuando yo perdono a alguien, la persona, el perdonador, se olvida para siempre. El perdonador se olvida para siempre. Si yo he perdonado a alguien, me olvido por completo. Y el perdonado se va a acordar toda su vida, para que nunca más lo vuelva a repetir. Me explico. Dios, cuando perdona a la humanidad, le dice, y no me acordaré más de tus pecados. Me voy a olvidar para siempre. Por eso, cuando tú vas a perdonar a alguien, tienes que estar convencido de que nunca más te vas a acordar. Nunca más vas a sacar en cara, nunca más, no, hace un daño. Si tú haces eso, ya no. No fue perdón. Eso es uno. Lo otro, cuando tú eres perdonado, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, creo, ¿no? Acuérdate de dónde has caído. Entonces, palabras, ten presente lo que he hecho por ti. Acuérdate de dónde fuiste cuando eras malo para que no lo vuelvas a hacer. Acuérdate de cómo te avergonzaste, cómo lloraste por tu pecado, para que no lo vuelvas a hacer. Y la cuestión de muchos es que nos olvidamos a veces de cómo es que Dios de cómo es que Dios nos ha perdonado y de dónde éramos caídos, dónde hemos hecho antes. Entonces, el día de expiación es eso. Creo que ese es el último. Sí. Con esto ya termino. A un pastor le crees a la tercera cuando te dice ya perdón. En el día de la expiación, en el capítulo 16 de Levítico, se tomaban dos ofrendas. Dos machos cabríos. De ahí viene la palabra del chivo expiatorio, ¿no? Uno tenía que morir y uno tenía que desaparecer. Y acá es algo que creo que te puede servir bastante. Cuando tú pecas, hay dos cosas que suceden. Uno se llama las consecuencias y otra cosa es el juicio. Es la ira de Dios. Esas dos cosas se acarrean cuando tú pecas. Por un lado, por ejemplo, ¿no? Hermano, he robado. Consecuencia, vas a la cárcel. Pero peor aún, tienes el juicio de Dios, la ira de Dios sobre ti. Cuando tú pides perdón de haber robado, ¿qué se aparta de ti? La ira de Dios. El juicio de Dios se aparta porque Dios. Pero consecuencias sí, no, obviamente que sí, ¿no? No te vas a apartar de frente y o sea, no te vas a salir de la cárcel, ¿no? Porque pediste perdón. No, las consecuencias pasan. Si hay fornicación, después hay embarazo, no, las consecuencias tienes que asumirlas. Trinity, qué gusto, ¿no? Qué gusto, ¿eh? Desde Venezuela. Entonces, las consecuencias se suman a esto. Entonces tú tienes que ser consciente de esta situación. Hay dos chivos expiatorios que aparecen ahí. Uno muere, uno es muerto en ese día y otro dice que se va al desierto a desaparecerse. A ver, te leo los cuadraditos para que lo entiendas. El alma que pecare esa morirá. Dios le dijo a Adán y a Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque la paga del pecado es muerte. En el día de la expiación, el sumo sacerdote hará traer el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y su casa. Bueno, esa es la primera parte, me faltó poner la otra del chivo, pero igual, él va a matar al chivo y lo que va a hacer es sacrificarlo por todo el pueblo.
Ojo que Jesús cumple eso en su muerte, por supuesto. Pero Jesús también lleva la ira de Dios, la culpabilidad del hombre. Cuando dice, ¿no? Y Él acarrea el pecado de todos nosotros. Imagínate si el pecado nuestro fueran como si fuera un arrocito, ¿no? Imagínate si el pecado nuestro fuera un arrocito. ¿Cómo es que cuántos kilos de arroz tendríamos cada uno, ¿no? Imagínate todo lo que... El segundo carnero, el chivo en hebreo es Azazel, que literalmente significa chivo despedido o chivo que desaparecía. Lo que se conoce como chivo expiatorio. Ese chivo se ponía en la libertad, cargaba con todos los pecados de la nación y se marchaba hacia el desierto, haciendo desaparecer los pecados de esa manera, y no volvían a ser recordados o traídos a memoria. ¿Qué es lo que desaparece en lo segundo? La culpa. Hermano, fuimos unos desgraciados, tú y yo, todos. ¿Cuántos pecados ocultos? Pero lo que hace el perdón de Dios es librarte totalmente de eso. En la cruz, Jesús llevó todos los pecados, todos esos pensamientos inmundos que tú sabes que tienes y que nadie más lo sabe, todo eso se llevó Jesús en la cruz. Por eso es que en la cruz Él va y dice, Señor, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ojo que el pecado trae esas dos consecuencias, muerte y culpa. Incluso, te voy a decir algo más, el creyente, ya voy abriendo un poquito ya a manera de reflexión, el creyente como tal no muere, duerme, porque un día despertará. ¿Y te imaginas el primer segundo después de morir? ¿Qué tan bonito será? ¿Te imaginas a aquellos que creen que han muerto con esperanza? ¿Te imaginas el primer segundo cuando abran sus ojitos y vean la eternidad? Dice la Biblia que lo primero que va a pasar es que vas a llorar. ¿Sabes por qué vas a llorar? Porque pues dirás, Señor, yo no me merezco esto. ¿Quién soy yo para merecer estas cosas? Y dice la Biblia también que Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Ojo, de repente yo no sé qué tan malo, tan sinvergüenza, tan, tan corrupto, tan blasfemo, tan hipócrita crees que puede ser. Bueno, Dios te conoce. Y sin embargo, Dios también te ofrece a ti un día de la expiación. Te lo ofrece y te lo da en Jesucristo. Y deja que Él puede ser pues el que lleve tus pecados, el que cubra tus culpas. Y déjalo Él actuar lo que tú no vas a hacer. La gracia, o sea, el hecho de morir Él, era la única manera que tenía de rescatarte. Era la única manera de salvarte de tu propio ser, de la esclavitud que tú tienes por causa del pecado. Y eso es algo que siempre tenemos que tener presente cuando leemos Levítico. Solamente voy a decirte también que después de esto vamos a leer lo que son el libro de Números, el libro de Deuteronomio, que es la andanza de Israel en el desierto, que es otro tema también para poderlo analizar. Las andanzas de Israel en el desierto son tremendas. Ya la próxima, el viernes sí o sí terminamos Pentateuco. Dani Vidaurre, saludos a ti también. Ya el próximo viernes sí o sí ya terminamos Pentateuco. Nos ha tomado un poquito más porque he querido profundizar estos temas. Creo que yo preferí profundizar el tema tanto de Éxodo como de Levítico. En realidad pensaba tratar en un día, 2 días nomás, para serles sinceros, pero creo que la enseñanza era demasiado e iba a ser muy injusto tratarlo de repente de maneras tan sucintas. Y además no sé hasta cuándo estaremos en cuarentena. Eso también. O sea, mientras no sepamos, ya vamos a hablar, ¿no? Y esto te sirve también para que escuchen, ¿no? Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, si hay algo que poder decir al respecto, estamos a vuestra disposición, ¿no? Ya para poder, mientras voy tomando mi agüita. Saludos. Oh, gracias. Me he dado cuenta. Es lo bonito de esto, ¿no? No crean, siempre doy los saludos. Lo que pasa es que a veces pues no es difícil ver en pleno directo. Y a veces uno está tan metido en el tema que se le pasa, ¿no? Pero qué gusto, cada saludo es siempre un recuerdo, algo, pues una experiencia linda que hemos tenido en cada una de las ciudades del Perú, ¿no? Creo que ha sido tan edificante poder estar aquí y pues me hace recordar también lo mucho que Dios ha bendecido mi vida conociéndolo, ¿no? Por eso es que uno hace esto, ¿no? Uno dirá, ¿no? Por favor, a ver, Hans, Hubert Hans,
¿Qué opina de la definición de pecado de 1 Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es infracción a la Torá. Totalmente de acuerdo. Es precisamente pecado, es infracción de la ley. Y es más, la ley te va a enseñar cómo es el pecado. La ley te va a enseñar cómo es que el pecado corrompe tu vida. Cómo es que el alcance y la destrucción del pecado. Por eso es que es importante que la Torá te enseñe. La Torá, para explicar, la Torá es el nombre hebreo del Pentateuco, de los 5 primeros libros de Dios. Significa instrucción. Sin la Torá tú no puedes ver cómo es la magnitud del pecado. Y te comento algo más, ya aprovechando la pregunta. La Torá empieza precisamente con una decisión del hombre de podía o no, estando en el Edén, pecar. Y decidió pecar. Pasaron todos los acontecimientos descritos ahí, y en Deuteronomio también Israel, entrando a Moab, entrando a la tierra prometida, también Dios le vuelve a decir, no, a los cielos y la tierra llamo testigos por hoy para ti, que he traído la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia en la tierra que yo te voy a dar. En otras palabras, Dios le vuelve a poner al hombre en una encrucijada. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo triste es que Israel, sí, Señor, pero después a la hora de la hora no es capaz de alejar la corrupción. Y justo de eso vamos a ver la próxima clase, justo vamos a tratar del tema de Israel en números, ¿no? De números y Deuteronomio. Ya por eso la última clase de Pentateuco será la próxima semana. Y lo siguiente ya trataremos históricos donde vemos la infidelidad del hombre. Patricia Cabero. Los horarios están ahí en el Facebook. Son los martes a las 9 y viernes a las 10, ¿no? Perdona, pero no más horario que ese no tengo. Y bueno, eso nomás quería decirles. Saludos a los hermanos. ¿Qué más? Pastor, ¿los animales sacrificados eran según el pecado? No, según la condición económica de la persona. El pecado era lo mismo. O sea, el pecado tenía... Obviamente, pues, habían sus... Cuando veamos Deuteronomio vamos a ver que habían otros pecados que el Señor ya pedía solamente muerte. Por ejemplo, para el que se ve al hechicero, Dios pide muerte, ¿no? Dios pide muerte. Al falso profeta, Dios pide muerte. A la persona, pues, al adúltero, Dios pide muerte. Al hijo que maldice a sus padres, también Dios pide muerte. O sea, ya esos son... Y eso vamos a verlo cuando vemos Deuteronomio. La pena de muerte en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo es la muerte? Y hermano, quiere decir que nosotros que hemos hecho eso estamos de repente, no, la homosexualidad también era castigada por muerte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si hemos hecho estas cosas, ¿significa que Dios no va a tener misericordia de nosotros? Claro que lo va a tener. Precisamente Él te llamó de muerte a vida. Y la ley significa te hace saber cuán muerto estabas en tus pecados. Hebreos 6 actualmente atormenta a muchos cristianos. Ellos creen que ya no pueden arrepentirse y sufren demasiado. ¿Cómo ayudarlos? Excelente pregunta. ¿Cómo ayudar a un cristiano que cree que en Hebreos 6 ya, hermano, yo y las cosas que he hecho ya son tan malas, ya no voy a hacer, vi la gracia y me he apartado? No, el hecho de que estés aquí escuchando la palabra o el hecho de que Dios siga buscando, poniendo otras personas en tu camino significa que no. No, es que una cosa es degustar la gracia. Y cuando ya la has degustado y te has apartado, significa que te queda horrenda expectación, sí. Pero como dices tú, sufren demasiado. Una persona que sufre demasiado tiene tristeza. La tristeza tiene dos canales. La tristeza tiene dos manifestaciones en la persona. Hay una tristeza para vida. En 2 Corintios 7:10 te dice, hay tristeza para vida y tristeza para muerte. La tristeza para muerte es depresión, angustia, temor. La tristeza para vida es esa tristeza de vergüenza, de pecado. Te avergüenza el pecado, pero igual quieres pedirle a Dios, Señor, sabes que me avergüenza lo que he hecho, pero ya no quiero hacerlo. O sea, hay una tristeza también, pero una tristeza que te lleva hacia el arrepentimiento. Es bonito. Pues estudiar Levítico es tremendo. Estudiar Levítico es espectacular. Es el libro menos leído, pero cuando tú entiendes esto, es la esencia misma del pecado y la misma forma de ser de Dios. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Lee Levítico. Hazte tus. Por ejemplo, allá en Arequipa hicimos nuestro tabernáculo en vivo, lo hicimos en maquetita. Y nos salió muy bien porque de ahí aprendimos todo. Haz un poquito de esfuerzo. Las iglesias, sobre todo, ¿no? Hagan un poquito de esfuerzo, ¿no? Si pueden hacer un tabernáculo, una cosita de eso, háganlo.
¿Por qué? Porque les va a servir para entender el orden ritual. El problema de nosotros es que el ritualismo, el orden ritual que está ahí, nos es pesado. Porque como no estamos familiarizados con muchos términos, sí. Pero una vez que tú comienzas a leer o a entender lo que sucede tras cada cosa, vas a entender también cómo es que Dios está escondido en o por lo menos está mostrándose su propia personalidad a través de esa situación, a través de cada simbolismo del Levítico. Todavía pues quizás aprovechando, ¿no? Bueno, la próxima clase sí vemos lo que es maldición y bendición. ¿Cómo es que la maldición? Por ejemplo, algunos han preguntado si el coronavirus es maldición. Justo estaban preguntando por interno, ¿no? Bueno, la maldición se da al pueblo, no a los de afuera. A los de afuera es señal. Por ejemplo, a Egipto le dio señales. A los de afuera también le están dando señales de su poder de Dios o de lo inútil que es el ser humano. Pero por otro lado, al pueblo de Dios se le está dando un juicio, ¿no? Mira, iglesia, vas a tener has estado en tus templos todo el tiempo ahora, pero no hemos hecho lo que de repente no hemos ido a la iglesia que Dios quería. Ahora hemos cambiado la situación, Dios nos ha movido todo el panorama, ahora cómo nos comportamos. Hay que aprender la lección. Hay que saber también sobrellevar esta situación. Hay que saber también qué mensaje tenemos que dar. Y cuando esto termine el coronavirus, tenemos que ser bien serios para pedirle a Dios, Señor, queremos hablar cosas que te glorifiquen. Porque el mundo entero va a buscar respuestas sobre el coronavirus y va a preguntar dónde estuvo Dios. Y nosotros tenemos que enseñarles dónde estuvo Dios. Bueno, acá lo terminaré entonces. Muchas gracias entonces por cada uno de su atención. Marcos Guamán. Oh, Chorrillos también. Saludos, hermano Cristo. Oh, qué bueno. Qué gusto, hermano Marcos. También saludos a ti. Qué gusto también de leerte, ¿no? Bueno, entonces ahí lo vamos a dejar. Como dice, ¿no? El que mucho se despide es que no se quiere ir. Bueno, vamos a terminar esto. Una palabra de oración siempre es buena por nuestro país, por nuestra sociedad, por quienes están pasando la difícil y pidiéndole a Dios que Él se compadezca de nuestro pueblo. Amado Dios, bendito sea tu nombre. Señor, hoy día hemos hablado de cómo en el Antiguo Testamento, cuando estabas con Israel, pusiste una morada para demostrar que tú estabas con tu pueblo. Te pido, Dios, que tú puedas también cimentar esa morada en nuestras vidas. Queremos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Queremos, Padre Celestial, ser genuinos para que el mundo vea tu poder y tu gracia en nuestras vidas. De la misma manera te pedimos por este tiempo, por la gente que está sufriendo, Señor, por el coronavirus, por también, Señor, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están, Señor, haciendo guardia, por los médicos, por el gobierno. Señor, que tú puedas hablar al mundo a través de esto, que, Señor, que también la gente pueda ver tu poder. Te pedimos compasión para el que está sufriendo. Pedimos también que tú utilices a tu iglesia para mostrar, Señor, tu poder y mostrar, Señor, al mundo que Cristo es la solución. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Dios, también por que al recorrer tu palabra hay tantas cosas por aprender. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces me despido. Gracias a todos. Realmente siempre disfruto esta sesión y ya vamos en la número 7. ¿Cuántas será? No tengo ni la menor idea. Así que, en realidad este curso lo he hecho ahorita, o sea, lo he hecho empezando nomás la cuarentena, así que no tengo ni idea de cómo acabará, pero creo que está siendo de bendición. Muy bien, entonces, sin más que decir, me despido delante de ustedes, agradeciéndoles a cada uno, y pues cuídense mucho, no salgan a la calle, tengo que mejorar mi quechua, eso sí, pero siempre es bueno seguir aprendiendo más. Es una asignación pendiente. Que Dios les bendiga, mis hermanos, cuídense mucho. Chao. A ver.